vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Y señores, qué bien nos hace todo esto. Qué día que puede ser tremendamente fructífero para el país que soñamos. A una gobernación de nuestro país corresponde el territorio de las islas del Atlántico Sur. Hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfando. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Siguen los vítores al presidente de la nación. ¡Salvieri, cagó! ¡Salió al barco! ¡Salvieri, cagó! ¡Salió al barco! Una alegría tenerla en la plaza junto al pueblo, señora, en estos momentos. Pero ¿cómo no voy a estar acá en el día de hoy? Le agradezco la amabilidad de estar con nosotros, ¿eh? No, ¿cómo no voy a estar con ustedes? Estoy siempre, estamos los argentinos juntos. Mutuamente, Ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia. Y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento. El país ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término a la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! No lo podía creer que veía a la gente vivando a ese ser que bien muerto está, que nos mandó a una guerra sin sentido para enfrentar nada más y nada menos que a la tercera potencia mundial. Nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias, señor. No, le agradezco a usted. Quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra. ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual afecta o no afecta el ánimo. Sí, estoy contento, siéntome muy bien. Mojado pero bien. Sí. Hacía mucho frío y la comida no llegaba. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo. ¿Sufre mucho de frío, por ejemplo? Sí, un poco. Y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Vos me veías a mí con la ropa, estaba así, estaba regordo. Pero cuando me saqué la ropa, mi mamá casi más se muere, porque pesaba 54 kilos. Porque comen mejor que en casa. ¿Estaqueaban a los soldados? Puede ser que alguien haya estaqueado. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿No es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. El oficial era Eduardo Flores Ardoino, en esa época era un subteniente. El despuntar el vicio de estar aburridos, decían, bueno, vamos a divertirnos con algo, y la diversión era castigar a los soldados. El negro porque era negro, el gordo porque era gordo, pero a mí, o sea, encontrar su judío personal, a él le dio una libertad y un alivio que no lo hubiera encontrado, ¿sí? Nosotros habíamos puesto a un lago, el lago de los lamentos, porque la verdad que era
ir y llorar, y gritar. Y a la noche se congelaba por la temperatura, nos hacían romper con el codo o con los borceguíes esa capa de hielo que se hacía y nos hacía poner las manos, los pies, a mí por mi condición religiosa, hasta la cabeza me hicieron poner. Yo no peleé con los ingleses, yo peleé contra mis superiores. Creo que puede haber una gran fuerza moral de saber que uno estuvo bien en la guerra, ¿no? Es decir, a veces pienso pueblos como Japón o Alemania que saben que estuvieron bien, pueblos como Japón o Alemania que saben que estuvieron bien. ¿Qué posguerra tienen después, no? Y el día que él se suicida, se va a un bar del centro y en un baño fue. Pidió la llave, era un baño con llave, tenías que pedir la llave, pidió la llave y se encerró y ahí pasó. Y algo que a mí me impactó es que él fue a comprar el arma con mi hermanito chiquito. Como que eso es doloroso también. ¿Qué posguerra tienen después, no? Los caídos en la guerra de Malvinas son 649. ¿Cuántos imaginás vos en tu casa? ¿Pibes que se quitaron la vida después? ¿Pibes que se fueron a la droga y murieron? 1300. 2 guerras más. Estos chicos fueron a Malvinas. ¿Qué posguerra tienen después, no? Me parece que la muerte por la patria no es una cuestión de inventario en estadística. Porque aunque haya un muerto por la patria hay que darle honra y honor. Y no sucede muchas veces eso por las tierras nuestras, estas cosas. Al contrario, siempre tratan de ocultarse. Y siempre me impresiona mucho eso. Quisieron poner abajo de la alfombra a los de Malvinas acá. Bueno, no solamente abajo de la alfombra. Acá cuando volvieron, en el año 82, prácticamente los ocultaban. Llegas acá al continente y te traten de la manera que los trataron a nosotros. ¿Qué te puedo decir? Es muy difícil salir de todo porque realmente cuando yo llegué al hospital militar me taparon con una sábana. Y vos decís, la puta, ¿por qué? ¿Qué hice yo para que me taparan con una sábana? ¿Entendés? Si yo todo lo que hice fue por orgullo, por honor, ¿entendés? Por defender la celeste y blanca la mano. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Un proyecto que ya está en marcha y que es la construcción del archivo oral de las memorias de Malvinas, que funcionará en nuestro Museo Nacional de Malvinas, pero con todo, con la historia completa, con los horrores y con los héroes, con los cobardes y con los mártires, porque en toda guerra siempre hay de todo. Y no me equivoco ni cometo una blasfemia cuando utilizo la palabra mártires, porque en definitiva, enviar a un chico de 18 años, sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de preparación. Nos hicieron ir a la guerra con armas que ya no servían más. Estábamos con un cañón de 105 milímetros que no percutaba. No andaba. Cabo Principal Almada, usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El 1 de mayo. Al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil. Teníamos un cañón 105 que para hacerlo funcionar había que pegarle con un martillo atrás en el percutor. ¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni
pensándolo bien, todavía no lo puedo entender. ¿Qué se sintió al entrar en combate? Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo, ¿no? The Argentine army was a conscript army, and the British forces were all regulars. For me, it was I was doing my job. My job was to be a Marine. This wasn't my first war. You know, at this time I've been in for 12 years. I've been in combat a few times. Yo jugaba a la pelota hasta los 19 años. Y un buen día me pusieron un fal y tenías que disparar. Y un buen día te diste cuenta que el que estaba al lado tuyo estaba muerto y el otro estaba en pedazos. Todavía falta. Nos falta un cachito, nos falta un cacho de independencia territorial, pese al 9 de julio. No va a haber un 9 de julio completo hasta que no podamos recuperar nuestras Islas Malvinas. No sé si lo verán ustedes, que considero mis hijos o mis nietos, pero la vamos a ver, no tengan la menor duda que las vamos a ver nuevamente formando parte de nuestro territorio. Las Naciones Unidas han reconocido que es esta una situación colonial por parte del Reino Unido. Y la cuestión de Malvinas excede incluso la cuestión nacional. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Qual é a explicação geográfica, política, econômica da Inglaterra estar nas Malvinas? Nosotros hoy por hoy podemos decir que más o menos ganamos bien. Está bueno, o sea que no, yo no sé si te habrás dado cuenta, la gente se da cuenta que ya los veteranos no piden en la calle. Es verdad. No hay vendiendo cintitas, no hay nadie, porque realmente más o menos tenemos un buen pasar. ¿Cuándo fue que empezaron a ganar bien de todo? Porque hubo muchos intentos de varios gobiernos. ¿Cuándo definitivamente se resolvió? Y cuando Kirchner pasó la jubilación, o sea que pasamos a ganar 3 mínimas, y después cada provincia tiene un subsidio que le da a sus veteranos de la provincia. En nombre de todos los argentinos, muchas gracias y perdonen si durante mucho tiempo los ocultaron como si fuera una vergüenza. Son para nosotros motivo de orgullo, respeto y honor. ¡Viva la patria! No queremos peleas con nadie. Defendemos nuestras ideas, nuestra historia, nuestras convicciones y nuestra soberanía. Pero lo hacemos desde las ideas, lo hacemos desde la política, no desde la guerra. Así como en este momento tengo sobre mis espaldas la sangre derramada de más de 400 argentinos, el pueblo argentino, no yo, estoy seguro que está dispuesto no a 400, sino a 4.000, 40.000 o más. El presidente acaba de decir que si hacen falta 40.000 vidas, se ofrendarán las 40.000 vidas. Ustedes, que son justamente aquellos que las van a ofrendar, porque se trata de vidas de ustedes, la vida tuya. ¿Ustedes firman, subrayan eso que dijo el presidente? Sí. Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. No sé cuántas sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder el pueblo argentino. Tengo sobre mis espaldas la sangre derramada. No sé cuántas sangre tendremos que derramar. Sería muy bueno que dos países como Argentina e Inglaterra se sienten de una buena vez por todas a negociar, ¿no? Cuando generalmente de las grandes potencias se le exige todo tipo de normas institucionales, democráticas, de sentido común, y nos quieren enseñar a comer con tantos cubiertos. Sería bueno que en vez de querer enseñarnos esas cosas, le enseñen a sus pueblos lo que es la paz, y en vez de aumentar sus presupuestos militares se sienten con Argentina, porque Argentina es un gobierno de paz. Se escuchó al diputado del Partido Laborista George Galway cuestionar la política del gobierno inglés con respecto a las Malvinas. It couldn't have been a clearer statement from the Falkland Islanders. Obviously, nearly 100% of people voted in favour. Argentina should sit up, take note and back off. Preposterous appendage of British colonialism. But that's it lies off the coast of Argentina, tens of thousands of kilometres from here. We're a small, almost bankrupt country off the west coast of Europe. The idea that we're going to war and going to allow our
relationships with the whole of Latin America to be subject to veto of 1,600 people. Just show some respect, to use your own word, to those people. That's all I ask. Who is this, by the way? I don't know who this is. The United Nations has asked us to negotiate. The Latin American countries as a bloc unanimously. By the way, Latin America is one of the few happening places in the whole world economically. It's in our interest to have good relations with them. Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas, vi aquí mis amigos muertos. En un país enfermo, todas las cartas sobre la mesa. Jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra. Sangre de gloria, odio contra amor. Dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día del Veterano y de los Muertos en la Guerra de Malvinas. Hoy también es Jueves Santo, una festividad importante para los creyentes del cristianismo, la festividad central en el marco de la Pascua. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el joven Juan Rattenbach. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Juan Rattenbach es el jefe de guías del Museo Malvinas, es estudiante de Derecho y hay que genealogizarlo de algún modo. Juan Rattenbach es el nieto del teniente general Benjamín Rattenbach, una figura mítica del ejército, nació en 1898, muerto en 1984, del arma de infantería. Artillería. Es hijo también, Juan Rattenbach, de otro militar, el coronel Rattenbach, militar y músico, autor de la ópera Jettatore. Por ejemplo, es el primero en la línea sucesoria que no viste uniforme militar ni por ahora no lo piensa hacer. Pero digamos que en el marco de lo que fue la Guerra de Malvinas, un dato central, un dato clave, recordado especialmente por la presidenta ya por 2012, fue el llamado Informe Rattenbach, y creo que nadie mejor que Juan para contarnos de qué se trató aquello. Bueno, para explicar de una manera breve, tras la derrota militar, digamos, en el contexto de la Guerra de Malvinas, había una necesidad del pueblo argentino de buscar una respuesta de qué es lo que había pasado en las islas. Sobre todo, como vimos las imágenes recién en la apertura, cómo se contrapuso la realidad respecto a lo que reflejaban los medios de comunicación en ese entonces. Y es ahí, de alguna manera, que se busca una verdad de qué es lo que pasó, y es así como la Junta, en ese entonces ya liderada por Viñones, por decreto, que era una comisión evaluadora. Y en ese entonces decidieron que quien le iba a presidir iba a ser el general Rattenbach, mi abuelo, por ser el más antiguo del ejército, algo que dentro de las fuerzas genera mucho prestigio. Sí, claro. Y sobre todo, al no estar comprometido bajo ningún punto de vista políticamente con la Junta, si hacía una evaluación más o menos neutral, podía llegar
a capitalizarlo políticamente la Junta. Bueno, en los hechos, en el informe pasa todo lo contrario, es muy crítica con la Junta Militar, no solo desde el punto de vista de la conducción militar, sino también política, de todo lo que fue el proceso de la Guerra de Malvinas. Es a tal punto severo, Juan, recuerdo contigo que en el pedido de sanciones figuraba la pena de muerte. Claro, sí, era la aplicación de un artículo del Código de Justicia Militar, que la pena de muerte era optativa, era prisión perpetua, sí, claro, o pena de muerte. Pero ya que estamos, digo, bueno. Exactamente, sí, por eso tuvo mucha resonancia y cuando, bueno, Viñoni y la Junta recibió el informe, claramente eso no se podía publicar al pueblo y por eso, ni bien se entregó, decidieron archivarlo. Permítanme decir, ya como un dato molesto, pero que el general Benjamín Rattenbach fue uno de los colaboradores del decreto 2713, aquel que prohibía el nombre de Juan Perón, lo cual no invalida en modo alguno su ulterior trabajo como presidente de la Comisión Rattenbach. Y contanos cómo es tu trabajo ahora. Malvinas está inexorablemente ligada a los Rattenbach, parece. Sí, prácticamente, bueno, una vez de que se entrega el informe y se archiva, mi abuelo recibe y resguarda su copia, su ejemplar, ahí se entera que estuvo adulterado, sobre todo la parte de la Georgia, que si quieren después podemos indagar un poco más, y muere en el 84, o sea, cumple con el informe, revisa todo lo que pasó en la guerra y bueno, termina muriendo. Y es así como le entrega el informe a mi padre, el original, para resguardarlo, hasta que en algún momento el Estado Nacional dé esa publicación que para eso del cual fue encomendado el informe. Y es así como mi padre lo guardó por 30 años, hasta el 2012, que por decreto de la presidenta se ordena la desclasificación y es así como lo entrega. Recordemos que en ese momento, en el 84, después de la muerte de Rattenbach, salvo las voces del coronel Cesio, la gente del CEMIDA, había una cohesión en las Fuerzas Armadas para callar estas cosas. Mariana, ya no tenías una pregunta para el joven Rattenbach. Sí, porque yo, en primer lugar, el decir que el museo es increíble. El Museo de Malvinas, la verdad que es una visita casi obligatoria. Y yo estoy como impresionada por unas cosas que recordaba hoy, que en aquel viaje que se hace después de que se recuperan, digamos, las Malvinas con Galtieri, se hace un viaje que van políticos, algunos sindicalistas y demás, y un dato que me parece que para la actualidad es importante, viajaron el presidente de la Sociedad Rural, el presidente de la UIA, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, o sea, y miembros del Poder Judicial. Un paquete que estamos más o menos conociendo en este momento. Y hay una parte del museo donde, dejando un momento de costado la cuestión de los veteranos, puntualmente de la muerte y demás, donde se explica todo lo que la Argentina pierde en términos de ganancia concreta económica con lo que Inglaterra se lleva por la pesca. Es decir, lo que nos están robando, además del territorio. Yo quería que nos explicaras un poco esa parte que tiene el museo, porque es muy impactante en términos de cifras, y a quien no le interese quizá la vida, le puede interesar la otra víscera sensible, que puede ser el bolsillo quizá. No, bueno, sí. De paso, introducimos un poco de qué se trata el Museo Malvinas. El museo se inauguró el año pasado, el 10 de junio. Ni siquiera tiene un año de vida, así que la verdad que está impecable. Y fue una decisión, digamos, de la presidenta en este contexto donde se ha revitalizado la discusión de soberanía por las Malvinas. Y el museo, siempre lo aclaramos a nuestros visitantes, no es el museo de la guerra. Por supuesto que la guerra está contemplada y es un episodio que está dentro de lo que sería el guión museológico, pero la idea del museo es que tenga una visión integradora de Malvinas. Y por eso, entre otros temas, tocamos lo que es flora, fauna, geografía y todos los recursos naturales que hay en las islas, que es una de las zonas más ricas del mar argentino. Justamente para que también dimensionemos qué es lo que está en juego. No es solamente un punto estratégico, geopolítico en el Atlántico Sur. También lo que está en disputa es toda la riqueza económica, como bien vos mencionaste, la riqueza pesquera y también el potencial hidrocarburífero que tienen las islas. Y relacionándolo también con el episodio de la guerra, que bueno, es el episodio más reciente de la historia del pueblo argentino, también es una herida abierta. Fueron muy pocos los 30 años que han pasado, la guerra fue totalmente funcional a los intereses británicos. Por eso también es importante que reflexionemos sobre ese tema, porque fue funcional en materia jurídica y por supuesto también en materia económica. Y hoy en día la depredación de los británicos por nuestros recursos aumentó gracias a lo que fue el episodio bélico del año 82. Son miles de millones de dólares que la Argentina Sí, se calcula que por lo menos en el 2012 más de 1.000 millones de dólares solamente por licitaciones de pesca. O sea que nos podemos imaginar todo lo que es la cadena de valor que nace con la licitación, la comercialización, el proceso industrial que hay a partir de
lo que sería la pesca, sí, solamente por licitación más de $1.000 millones. Hay muchos puntos oscuros ahí en el medio que a los que no se les prestó demasiada atención en el medio, pero creo que es tan integral, tan amplio el tema que se lo cedo a Edgardo Moca. No, bueno, la única puntualización que tiene que ver con el contexto histórico que no quería perder de vista es que 2 días antes de la intervención en Puerto Argentino por parte de las Fuerzas Armadas había habido una de las grandes jornadas épicas del movimiento obrero y popular argentino, que vale la pena recordar que fue casi el mismo día que el paro por el impuesto a las ganancias, pero no fue por el impuesto a las ganancias, fue por pan, trabajo, democracia, y trabajo, la consigna con Saúl Gualdini como secretario general. Esa es una puntualización. La otra tiene que ver con lo que decía Mariana, a las presencias que ella ubicaba y que sumarla de los dirigentes, buena parte de la dirigencia política más representativa de los partidos tradicionales, con una excepción que creo que históricamente no puede dejar de hacerse notar, que fue la de Raúl Alfonsín, que fue el único que no se prestó a ese show, tratando de prestar legitimidad a un acto que, como bien decía Juan, fue funcional, económicamente fue funcional en términos jurídicos, pero también fue funcional política y culturalmente, porque todavía al día de hoy hay un sector de la sociedad argentina al que le cuesta apreciar y entender una política como la que está desarrollando el gobierno actual, que es una política de soberanía, que es una política respetuosa de las instituciones y de la Constitución Nacional, porque nuestra Constitución no permite, sino que obliga a los gobiernos legítimos de la Argentina a defender la soberanía en Malvinas, y que se hace desde el punto de vista de la defensa de la paz y de la condena del militarismo británico, que es británico pero que es de la OTAN y que tiene que ver con los planes más agresivos del imperialismo en la región y en el mundo. Entonces, me parece que es una buena cosa para la Argentina, junto con haber recuperado la fecha histórica del 24 de marzo como símbolo de la lucha por la democracia, recuperar en términos críticos y en términos patrióticos la idea de la soberanía en Malvinas sin que pueda ser asociada al crimen, al bastardeo de la conducción militar de esa guerra, que forma parte de las peores experiencias históricas de las Fuerzas Armadas, que por suerte han sido recuperadas, y este es otro dato de la democracia, han sido recuperadas para formar parte de un proceso democrático y de soberanía. Quiero señalar, querido Edgardo, que en el día de hoy, con esa ligereza que se convierte luego en un gesto miserable, algunas voces han tratado de poner en el mismo lugar la utilización del tema Malvinas por Thatcher, por Galtieri, por Cameron y por el actual gobierno argentino. Digo, esas cosas creo que no son inocentes y que no se pasan por encima, así que ojo al hilo porque algunos escuchamos todavía. Cintia García. Sí, algunas consideraciones estaban apuntadas en el informe sobre el rol de la prensa durante la dictadura y, por supuesto, el capítulo Malvinas. Y recuerdo, porque se me viene a la mente en este momento, la nota de Pablo Sirven, esa nota que él dice: sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de comunicaciones, ¿no? Y me parece que tiene que ver con el hacerse cargo cada uno de su historia. Y la mirada sobre el periodismo, una vez más, y la mirada sobre el periodismo que no está exenta la guerra de Malvinas también sobre la mirada comunicacional. Lo veía a Juan, y ¿cuántos años tenés? 25. 25, o sea, estuviste 24 años de tu vida viviendo con la reserva del informe. Digamos, vos, tu familia, tu padre, ¿cómo lo consideras parte de tu identidad a ese silencio? ¿Cómo atravesaste vos y tu familia ese silencio? El libro se publicó, el informe se publicó extraoficialmente, pero no sé si sin la censura y sin todo lo que... hay 2 libros también escritos, pero oficialmente el Estado argentino el año pasado recién desclasificó ese informe y fue publicado en forma de la manera original en que lo escribió tu abuelo. Claro, bueno, el silencio fue parte de la historia, sobre todo en los 80, digamos, en algunos sectores el aparato represivo estaba intacto. Vos mencionaste el CEMIDA, mi padre es miembro fundador y siempre trataban de difundir el informe dentro de lo posible, y bueno, ya que estamos hablando del Código de Justicia Militar, los militares, por más que estén retirados, siguen bajo la jurisdicción. Es así como los militares de la democracia, los del CEMIDA, en los 80 tenían a presos de prisiones domiciliarias, justamente por hablar del informe, pero yo, más que quedarme con el silencio, me quedo con el presente. O sea, yo veo las imágenes de lo que fue la guerra, y si bien invitan a la reflexión, también me quedo con el momento de hoy. Y lo digo hoy, quizás como joven de 25 años,
de Pero hay vivir una, este historia momento. hay una historia tuya y familiar que atraviesa, ¿no? Este informe. Sí, sí, la custodia en mi casa que quedó en el techo de una biblioteca permanentemente, y me acuerdo que una vez papá en casa me dijo, mira, esto te lo doy a vos, no le digas a nadie, guardalo hasta el día que se desclasifique y venga al Estado Nacional. Y bueno, ese momento llegó, fue en el 2002 y bueno, fue ahí cuando lo entregamos. Pero quizás me quedo con el final feliz de esta historia, que es vivir el periodo democrático, ¿no? Reflexionar sobre lo que fue Malvinas, pero sobre todo disfrutar y difundir, que es muy importante, todo lo que se avanzó en democracia y sobre todo en los últimos 10 ¿Sentís años. una reparación? Por supuesto, sí. Me parece interesante que lo que dice Juan además se vincule de otro modo con algo que también es evidente, y es que los intereses que se defendieron en aquel momento, vinculados al Imperio Británico y a los amigos del Imperio Británico, se parecen sugestivamente a quienes ahora defienden intereses nacionales y a quienes todavía no tienen mucha idea de qué se trata de eso. Vamos al segundo informe, que es sobre este punto en particular. Malvinas, a 33 años. Los que defendían y defienden los intereses británicos. La dictadura militar de Chile ayudó y se jactó de hacerlo al gobierno inglés durante la Guerra de Malvinas, y en especial en el hundimiento del crucero General Belgrano. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Nos hundieron sin tirar un solo tiro a nosotros. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Margaret, it is a huge honour to have you here tonight. Our country's greatest peacetime Prime Minister in Margaret Thatcher. Stonewall, the cover-up, or whatever you call it, over the Belgrano was in retrospect a mistake. Do you really think that's worth making such a fuss about? I mean, the fact that it was going in a completely different direction, it wasn't, as he said, closing in. Do you know ships do zigzag? Yeah, but it didn't zigzag. But ships do change direction. Yeah, but it that didn't. Ship did change direction. On that day, when the government said it changed direction many times, it only changed direction once to go back home, and a 10-degree difference to get closer to Argentina. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Our country's greatest peacetime Prime Minister in Margaret Thatcher. It really belongs to Argentina, the one. I mean, it's near 11 years ours. It's stupid, I think. I think they should just give it to Argentina. And as you've said, sincerely, that you took that action to save British lives. It killed a great many Argentinians, and there are those who think we shot it in the back. What if we'd given peace one more chance? Malvinas fue una gesta mística, sin lugar a dudas, para los británicos. Contó con un gran aliado, el Chile de Pinochet. El gobierno de Pinochet ayudó justamente durante la guerra. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign. For the information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. And we have two reasons to thank you. First, for your help when we needed it during the Falklands campaign. And secondly, for beginning a new era in Chile, one which is founded on true democracy. Appeasement is wrong. It only encourages dictators. Dictators have to be beaten. Dictators have to be beaten, Con plena claridad que las condiciones de salud del senador Pinochet hoy día son muy delicadas y todos nosotros las conocemos. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Su amigo Piñeira, futuro presidente de Chile. Sí. La verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República. La verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile. Malvinas fue una gesta mística, sin lugar a dudas, para los británicos. Contó con un gran aliado, el Chile de Pinochet.
una de las chicas, una rubiecita preciosa, en la escalerilla del avión me dijo que estaba muy orgullosa de que su padre hubiera muerto por la patria. Y la verdad es que, bueno, él fue muy emotivo todo. Uno me regaló lo que tenía del crucero General Belgrano. Su hijo había muerto allí, así que me lo regaló. Con mucho honor lo llevo. Me parece mentira que hayan tardado tantos años en darse, ¿no? Porque no estábamos pidiendo nada, simplemente esto, un gesto humanitario que permita ir a llorar a nuestros muertos, a sus deudos. Allá fueron ellos en nombre de todos nosotros. Con mucha emoción, con mucho respeto y como dije, con mucho honor. Todos los temas, fondos buitres, rol del Estado, distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, muestran a los mismos del mismo lado. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. No se puede es no aceptar un fallo y una jurisdicción que nosotros mismos aceptamos en su momento. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda, pagar. Como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Hay que pagar. Por todos esos lugares sobrevuela la embajada norteamericana. La que no le fue a golpear la puerta a la embajada norteamericana, la financian los buitres. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. No se puede es no aceptar un fallo y una jurisdicción que nosotros mismos aceptamos en su momento. Bullrich y Alonso, como Carrió. Trascendió el borrador, en principio, de una carta que Elisa Carrió tiene pensado enviar a varias embajadas. Dice: la Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal, pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física. Y obvio. Tuit de febrero de 2010 de Paula Bertol, diputada del PRO. Estoy muy agradecida por la invitación de la Embajada Británica. Estoy con Oscar Aguad, UCR, y Adrián Pérez, Coalición Cívica. Hay una pobreza muy grande en la oposición. Y si no puede ser que se opongan a todo esto de las Malvinas, es terrible. Legisladores que son presidentes de bloque. En la Embajada Británica, en el Foreign Office, no en la Embajada, en el Foreign Office en Londres, sin que la Cancillería Argentina sepa nada, es impensable, es impensable. En la misma frecuencia, Clarín y La Nación no dedican ni una mención en sus tapas de hoy, como sucediera el 24 de marzo, a la Guerra de Malvinas. Y en cambio, sí un lugar central a la inauguración de la nueva sede del gobierno porteño. Tapa del diario La Nación de hoy. A ver cómo tratan el aniversario por Malvinas. No, acá no. Foto principal, la ciudad ya está en el sur. De Malvinas, no, nada. A ver, Clarín, a 33 años de Malvinas, no hay ningún título acá, no. Debajo tampoco. Ah, acá, de estreno. El gobierno porteño. Lo que plantea permanentemente la línea editorial del diario Clarín, mucho más que el diario La Nación, pero del diario Clarín, casi tratando, digamos, de igual a igual, como si ellos fuesen neutrales y no argentinos. La verdad que es una vergüenza, es una vergüenza. El contraste de coberturas, de los lanzamientos del ARSAT y de un australiano que quiso entrar en el libro de los récords saltando desde la estratosfera fue emblemático acerca del posicionamiento de las corporaciones mediáticas. Y ahora se puede decir el vamos a Argentina con los puños apretados de Andrés Rodríguez y de todos sus compañeros. El aplauso y la emoción. Ahí lo pueden ver, gente contenta. Alguna lágrima también. Y mucha gente. Permitido. El INVAP, mira, se dedica a tecnología nuclear, espacial, médica y científica. Sí, señor. ¿No? Que parece que estuviéramos hablando de otro país. No, está ahí. ¿No? Que parece que estuviéramos hablando de otro país. No, está ahí. El ARSAT 1, increíble que esto tenga que ver con nosotros, ¿no? Increíble que esto tenga que ver con nosotros, ¿no? Bueno, todo el tachín y todo el bombo de Canal 7, de la presunta televisión oficial, con Víctor Hugo relatando un satélite, demasiado. ¡Se viene el salto!
de Philip Garner. Y vos lo ves en vivo por Todo Noticias. Salto récord de estratosfera. La madre de Philip Garner. Lo que están viendo en vivo por Todo Noticias en exclusivo. Único medio con esta transmisión. Tocando suelo. La sombra lo indica. La presunta televisión oficial, con Víctor Hugo relatando un satélite, es demasiado. Mientras ignoran olímpicamente el bellísimo y conmovedor Museo de Malvinas que hay en la ex ESMA. Así televisaron los medios dominantes el casamiento entre dos integrantes de la monarquía británica. Y hoy faltan exactamente 10 días para la boda real. Todo el mundo habla de eso. Y también hay un secreto que está muy bien guardado, que tiene que ver con los vestidos. Vamos a hablar de la boda real, faltan apenas 9 días. A 8 días de la boda real, los preparativos siguen a todo vapor. La boda real, de la que ya se está hablando. Ahí estamos viendo el counter, sí, justamente de lo que queda. 6 días, 21 horas, ¿eh? Pocas horas para este casamiento, la boda real. Este viernes, desde las 6 de la mañana, en directo por TN. Y desde las 5 de la mañana, la previa. Y desde las 5 de la mañana, la previa. El casamiento de uno de los principitos ingleses. Y con mentalidad bastante colonizada, ya se le está dando un lugar muy importante. El 13 y la BBC se complacen en invitarlo a usted a la boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton. Está la reina Sofía de España, los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. Toda gente muy linda, toda gente muy linda. Vivimos con una mentalidad colonizada, los medios. Esta manera de vivir de rodillas conceptualmente. En verdad, viendo la primera parte del informe, yo pensaba citar la mezcla de lo doloroso y lo repugnante, tanto de la actitud del asesino Pinochet como de la primera ministra conservadora Thatcher, pero supongo que desde 1833, fecha en que fue capturado el archipiélago por los británicos, hasta aquí, todo eso se puede seguir también en el museo, Juan, ¿es así? Sí, bueno, también contamos con toda la parte histórica, hacemos un raconto histórico. No nos quedamos en 1982, digamos, pasamos por todo el periodo colonial también, lo que fue el establecimiento argentino, ahí en las Islas Malvinas. Es llamativo, ¿no?, cómo por ahí los visitantes, digamos, vienen y se enteran de cosas que por ahí antes no lo tenían en vista. Como que, por ejemplo, tenemos muy en cuenta que la Revolución de Mayo fue el 25, eso es una fecha conocida por todos. Y por ahí no saben que tan solo 5 días después, el 30 de mayo, se incorpora Malvinas por un decreto firmado por Saavedra. O sea, como ya 5 días después de la Revolución, ya Malvinas se integra a lo que fue el gobierno revolucionario de lo que fue entonces Argentina. Y así pasamos por todo lo que es el siglo XIX, también destacamos la figura de Juan Manuel de Rosas, quien defendió ante el bombardeo norteamericano, que ese es otro dato que bueno, lo expliqué justamente en el programa de Víctor Hugo el domingo, que la toma de las Islas Malvinas, la usurpación, se hizo en connivencia entre los británicos y los norteamericanos. Uno piensa que los yanquis y los británicos se hicieron amigos en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, y sin embargo, estratégicamente se aliaron ya para 1833. En 1982 también seguían siendo amigos, digámoslo, porque algunos no se enteraron acá, ¿no? Era Alexander Haig el que estaba en el Departamento de Estado. Sí, no se mencionó la alianza, se mencionó a Pinochet con Justicia, pero no a Estados Unidos. Y que la otra era demasiado obvia por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Sandrita. Sí, volviendo al informe, yo veía a Thatcher, a Margaret Thatcher y a Pinochet, y me parece que es útil recordar, ya que aquí hace poco, el 24 de marzo, recordábamos que se trató de un golpe cívico-militar. Sería bueno recordar que tanto atrás de Pinochet como atrás de Thatcher en los 80 estaban señores como Milton Friedman y Friedrich Hayek, y que tanto Gran Bretaña como Chile estaban aplicando el mismo plan económico que aplicaba la dictadura argentina acá, con lo cual había un común denominador en dictaduras y en democracias. Las Reaganomics en los Estados Unidos, la política de Thatcher en Gran Bretaña. Claro, es más, hay una carta que le manda Hayek a Thatcher diciéndole, fíjese usted lo bien que está haciendo las cosas Chile, y Thatcher le dice, bueno, señor Hayek, usted sabrá que hay cosas que en democracia no se pueden hacer, y después las terminó haciendo de todas maneras, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, dos cosas más. Una, que me parece que hay que poner en valor la política, que Malvinas es una política de Estado desde hace 12 años, y que lo que ha logrado es sacar el tema de la Argentina y convertir a Malvinas en un símbolo internacional de un anclaje colonial,
Y hay que prestarle atención cuando ese diputado, en el primer informe, el diputado laborista, decía no nos podemos seguir enemistando con América Latina porque América Latina es un bloque. Bueno, se está refiriendo a este proyecto político y a esta inserción de este proyecto político en América Latina. Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que interpelar a los candidatos en relación a este tema, a si van a seguir defendiendo esta bandera, porque no hemos llegado a construir esta masa crítica internacionalmente porque sí, sino gracias a la terquedad, diría Mujica, de una señora que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y finalmente me parece que no se puede dejar pasar el fallo de la Corte Suprema en relación a la prescripción y a no poder convertir en delitos de lesa humanidad los estaqueamientos y las torturas de los soldados en Malvinas, que van a apelar a la Corte Interamericana, etcétera, pero seguimos maltratándolos. Es decir, además de que la desmalvinización provocó el doble de muertos que la guerra, tenemos una Corte Suprema de Justicia que le sigue diciendo no, lo que se hizo contra ustedes no fue un delito de lesa humanidad. Totalmente. ¿Laura Vegas? Sí, a mí me parece, bueno, el tema Malvinas creo que a lo largo de estos últimos años se ha aprendido a leer desde otro lugar, por lo menos para mi generación. A mí la existencia y la presencia de los militares en la causa Malvinas siempre generó un ruido muy grande más allá del consabido derecho que tenemos sobre las islas. Y me parece que cuando uno aprende a mirar sin ese estigma que para mi generación por lo menos tuvo la dictadura militar, porque yo tuve compañeros del colegio que fueron a Malvinas, me era muy difícil mirar las Malvinas reivindicando el derecho por sobre el horror de la guerra. Y a lo largo de estos años, la reparación que ha implicado el kirchnerismo en muchísimos temas, y en este en particular, yo apelo a una anécdota profesional, si querés. Durante mucho tiempo yo en Página 12 cubrí temas de las Fuerzas Armadas. Recuerdo que era ministro de Defensa de Menem, Domínguez, y cuando invitaron a un chocolate por el 25 de mayo en el edificio Libertador a Galtieri, porque estaba indultado, entonces era un general de la República. Poco después de esto, en otro acto que hubo, yo quise preguntarle a Domínguez por qué había invitado a un delincuente a tomar el chocolate, porque el indulto borra la pena pero no el delito. Domínguez se escapó, literalmente se escapó. Bueno, Galtieri terminó muerto, procesado por los delitos de lesa humanidad que había cometido, no por las atrocidades que cometió como responsable militar político de la guerra de Malvinas. Pero me parece que se ha avanzado mucho en ver lo que fueron las Fuerzas Armadas que aplicaron esa lógica terrible del enemigo interno a una guerra. Y lo que decía Sandra me parece que es terrible en cuanto a deuda que marca. Si bien no está cerrado el caso de las causas por delitos de lesa humanidad de los chicos que sufrieron torturas en Malvinas, me parece que esa decisión de la Corte es un obstáculo que ensombrece todo lo que se ha avanzado en la restitución de derechos para los excombatientes de Malvinas. Y ver cómo hay políticos argentinos que siguen privilegiando o supuestamente hablando de los errores de la Argentina frente a la demanda de soberanía en Malvinas, y cuando han intentado políticas rastreras como la de los ositos Winnie Pooh toda esta clase de cosas, me parece que muestra a las claras que se ha avanzado mucho. Y también una cosa que quería decirle a Juan, porque me sale Rattenbach, no me sale tu nombre, que contaras un poco qué pasa con los chicos, con los alumnos de colegios que van a visitar el Museo Malvinas, ¿no? Porque en las últimas semanas, bueno, un maestro que conozco de hace muchísimos años que coordina un programa de educación y memoria en el gobierno de la ciudad, Claudio Altamirano, ha llevado a muchos chicos de escuelas públicas de la ciudad a conocer el museo. Y quería saber cómo ves vos esa relación con estas generaciones que, bueno, no habían nacido cuando sucedió Malvinas. Bueno, sí, justamente ayer dentro del programa de Educación y Memoria vinieron casi 4.000 chicos. El museo estaba desbordado de niños. Y eso también es otro de los atractivos que tiene el museo, porque muchos padres vienen, ¿puedo traer a mi chico acá? Porque justamente está muy asociado a la cuestión de Malvinas
con lo que fue el horror de la guerra. Y bueno, siempre les contamos que bueno, hay un espacio de Paca Paca para los chicos, también hay un auditorio que proyecta un episodio de samba especial. Y la verdad que los chicos la pasan genial en el museo, la verdad. Sobre todo quedan muy encantados con todo lo que es la vida de Malvinas, que sería los recursos naturales, ¿no? Se quedan con la imagen de lo que es la fauna, digamos, los lobos, los elefantes marinos, los calamares. Y la verdad que es un reencuentro, no solamente con los chicos, sino a nivel pueblo argentino, es un reencuentro con Malvinas. De alguna manera vienen al museo y hay un reenamoramiento de lo que es la causa Malvinas. Y sobre todo se refleja en los chicos también, pero que no es que los dejamos de lado también de lo que es el episodio de la guerra, porque justamente el museo está ubicado en el espacio de la memoria, la Exesma, y eso, digamos, se lo explicamos a los chicos y de alguna manera están muy contentos, pero también de alguna manera reflexionan de lo que fue el episodio de la guerra. Pero sobre todo se queda una imagen muy linda. Notable el trabajo de Claudio Altamira en el sentido. Sí, claro, tenemos que ir muy chiquitito. Sí, no, porque me parece que tanto Edgardo como Sandra pusieron muy en contexto una cantidad de cosas y quería simplemente mencionar a otras grandes protagonistas de aquel momento, que son las madres, que les fue a ellas, las madres de Plaza de Mayo, me refiero, que les fue muy difícil en ese momento la situación, porque, claro, con la adhesión a la supuesta gesta de la recuperación de las islas, y cómo ellas pudieron ver hacia adelante, y en aquella frase que la vemos a veces en algunos informes en un papelito de las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Esto de meter la identidad de los desaparecidos en el ADN de la Argentina, y que en ese momento cómo ellas pudieron construir esto de decir las Malvinas vienen por un lado, la dictadura es otra cosa, pero tenemos que pensar todo eso junto para poder separarlo, justamente esa visión que tuvieron estas mujeres hermosas. Lo más sintéticamente que puedas, Cintia García, si nos zambullimos en el corte. 3 apuntes muy breves, tomando lo que decía Sandra y Nora sobre el fallo de la Corte Suprema. Lo tremendo es que tiene 3 líneas, ¿no? Es muy difícil llamarle fallo, porque tiene 3 líneas que desestiman la posibilidad de que la Corte Suprema investigue, porque supuestamente no hay una sentencia previa. O sea, como no hay una sentencia previa, por eso la Corte Suprema desestima casi sin argumentar la desestimación. Y esto resalto el comunicado de Justicia Legítima, que es parte del sector de la justicia que defiende la democratización de la justicia, porque plantea justamente que esto no es solamente cerrar la memoria, sino resguardar las responsabilidades de quienes cometieron torturas y vejámenes. Eso por un lado. Y una cuestión más que tiene que ver con la mirada cultural y los medios, como la noticia predominante el 2 de abril, hace, no sé, 15 años, ponele, era el gobernador británico en las islas, ¿no? Y para ver cómo vivían y qué hacían, con cierto grado de curiosidad y cipallismo, también hay que decirlo. Sí, absolutamente. Y hoy, hace unos días, hablábamos con la embajadora argentina en Londres, con Alicia Castro, y ella planteaba el tema de que hay un resguardo de los kelpers. Si los kelpers quieren seguir siendo británicos, pueden seguir siendo, aún siendo las Malvinas argentinas. Es como decir, como si a los galeses de la Patagonia les quitara la identidad porque viven en la Argentina, o a viceversa, si los galeses quisieran que ese territorio no fuera argentino. Así que me parece que esa es la mirada cultural y hay que sacar un poco el cipallismo, que me parece que hay una ganancia en este tiempo. Hay más británicos viviendo en el continente, aquí en Argentina, que en las islas. Pero vamos a ir a un corte, ¿vale? Cuando volvamos seguimos hablando de soberanía, porque vamos a hablar de 2 modelos confrontados. Vamos a hablar del HSBC y otros cipallismos mucho más efectivos a la hora de cobrar al contado. Ya volvemos, estamos con Juan Ratzenbach, jefe de guías del Museo Malvinas, aquí en 678. Hábilmente usada para quedarse en el poder, dormir en la rosada. No se va a la guerra como se va de paseo, no es lo mismo un balcón.